Ella no aceptó ser engañada. La discusión se convirtió en escándalo en la clínica, pero al tropezar cayó en sus brazos. El nuevo gerente millonario que lo cambió todo. ¿Qué crees que va a pasar en esta historia? Comenta y no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Prometo que esta será la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. El aroma de café recién colado se mezclaba con el olor característico de alcohol etílico y medicamentos que flotaba por el aire del Hospital San Vicente, una de las instituciones médicas más tradicionales y respetadas de Ciudad de México. Con sus pasillos de piso, de mármol beige y paredes en tonos pastel, el hospital exhalaba un aura de prestigio, construida a lo largo de décadas atendiendo a la sociedad capitalina. Era una mañana de lunes particularmente agitada, cuando todas las miradas se dirigieron hacia el hombre que acababa de cruzar las puertas de la recepción. Carlos Mendoza, 35 años, traje impecable y postura confiada, atravesó el vestíbulo principal como si ya conociera cada rincón de aquel lugar. Sus zapatos italianos resonaban en el piso, llamando discretamente la atención de los empleados que se miraban entre sí con curiosidad. Rumores sobre la llegada de un nuevo gestor circulaban por los pasillos desde hacía semanas, pero pocos sabían que el heredero de la fortuna de los Mendoza, una de las familias más influyentes del centro de México, sería el elegido para asumir el mando financiero de la institución que enfrentaba una crisis silenciosa. En el tercer piso, la enfermera Elena Ramírez, 32 años, organizaba apresuradamente los expedientes del sector de cardiología. Con 8 años dedicados a aquel hospital, había ganado el respeto de colegas y pacientes por su competencia y determinación. El cabello rizado recogido en un moño práctico y la bata impecablemente blanca componían la imagen de una profesional que no toleraba desorganización ni negligencia. Por el amor de Dios, Pablo, ¿todavía no has actualizado el sistema con los resultados de los exámenes de doña Margarita? El doctor Olivares ya está llegando para la visita. Regañó al residente que parecía perdido entre tantas demandas. Estoy terminando, Elena. ¿Sabes cómo está el sistema desde que recortaron personal de TI? Se justificó el joven médico, tecleando frenéticamente en la computadora. La enfermera respiró hondo, controlando la frustración. Los recientes cambios administrativos habían afectado a todos los sectores. Recortes de personal, reubicaciones, equipos obsoletos, esperando sustitución. El hospital que una vez fue referencia, ahora luchaba para mantener los estándares de excelencia. El murmullo en el pasillo interrumpió sus pensamientos. Un grupo de enfermeras y técnicos se aglomeraba cerca de la sala de descanso, susurrando animadamente. «¿Qué está pasando?», preguntó al acercarse. «Es el nuevo director financiero. Acaba de llegar y está reunido con la dirección. Dicen que es millonario y va a revolucionarlo todo por aquí», explicó Camila, una técnica de enfermería recién contratada. Elena puso los ojos en blanco. «Perfecto. Otro ejecutivo que nunca ha pisado un hospital y cree que puede gestionar la salud como quien administra una fábrica de jabones». El reloj marcaba las 13:30 cuando Elena finalmente consiguió una pausa para almorzar. La cafetería del hospital estaba llena, como de costumbre a esa hora. Ella tomó su bandeja y se posicionó en la fila, calculando mentalmente cuánto tiempo tendría para comer antes de volver a sus obligaciones. Fue cuando sintió que alguien se colocaba a su lado, ignorando completamente la fila que se extendía. «Disculpe, pero la fila comienza allá atrás», dijo firmemente, sin desviar la mirada, de su objetivo, la última porción de ensalada de garbanzos que quedaba en el buffet. «Ah, perdón. Pensé que era solo una aglomeración», respondió una voz masculina con tono despreocupado. Elena se giró para encarar al hombre e inmediatamente reconoció el traje impecable que había visto más temprano atravesando el vestíbulo. De cerca, notó los ojos castaño oscuros que contrastaban con la piel bronceada y la sonrisa confiada estampada en el rostro bien afeitado. «Las reglas valen para todos aquí, incluso para quien usa zapatos italianos», replicó sin intimidarse.
El comentario provocó risas discretas de los empleados cercanos, que observaban la escena con interés creciente. El hombre, en vez de ofenderse, abrió una sonrisa aún mayor. Tiene razón. Impresionante su capacidad para identificar calzado de calidad a distancia. Carlos Mendoza se presentó extendiendo la mano. Elena Ramírez, enfermera de cardiología. Y ahora, si me permite, necesito aprovechar mis 20 minutos de almuerzo antes de que se transformen en 10, respondió secamente, ignorando el saludo y avanzando en la fila. Durante el resto del día, la historia del encuentro entre Elena y el nuevo director financiero se esparció por los pasillos del hospital como una noticia urgente. Algunos empleados criticaban la audacia de la enfermera, otros admiraban su valentía. Elena ignoraba los comentarios, concentrándose en sus responsabilidades. Al final de su turno, mientras organizaba los últimos informes, fue sorprendida por un mensaje en el sistema interno del hospital. Una convocatoria para una reunión al día siguiente con el comité de reestructuración. Su nombre encabezaba la lista de enfermeros invitados a participar. «No puede ser», murmuró para sí misma. «¿Algún problema?», preguntó el doctor Olivares, jefe de cardiología, que pasaba por el puesto de enfermería. «Fui convocada para la reunión con el comité de reestructuración mañana». El médico, ya en sus 60 años y con décadas de experiencia en aquel hospital, sonrió comprensivo. «No te preocupes. Eres exactamente el tipo de profesional que necesitamos para defender la calidad de la atención. El San Vicente necesita cambios, pero no podemos perder nuestra esencia». ¿Conoce a este nuevo director, Carlos Mendoza? No personalmente, pero sé que estudió administración en Harvard, tiene posgrado en gestión hospitalaria e hizo una carrera brillante en usted, el extranjero. El Consejo está depositando grandes esperanzas en él para sacar al hospital de los números rojos sin comprometer la atención. Elena sacudió la cabeza, escéptica. Parece demasiado ambicioso. Por eso necesita a personas como tú en el Bicentennial proceso, completó el médico alejándose. En el estacionamiento, mientras caminaba hacia su auto, Elena divisó una silueta familiar analizando un vehículo con el capó abierto. Era Carlos Mendoza, aparentemente con problemas mecánicos en su lujoso coche importado. Por un momento, consideró seguir su camino e ignorarlo. Después de todo, alguien con ese patrimonio seguramente tendría cómo resolver un simple problema, automotriz. Sin embargo, algo en aquella escena, el hombre poderoso momentáneamente vulnerable ante una situación cotidiana, despertó su compasión profesional, aquella que la hacía cuidar de las personas independientemente de quiénes fueran. ¿Vean problemas con el coche?, preguntó acercándose cautelosamente. Carlos se giró sorprendido al reconocer a la enfermera de la fila del almuerzo. Parece que sí. Aparentemente ni los coches alemanes son inmunes a las averías. Mi padre es mecánico. Aprendí algunas cosas básicas, comentó dejando su bolso en el suelo y acercándose para mirar el motor. ¿Puedo? Carlos se apartó permitiendo que ella examinara el vehículo. Cable de bujía suelto, diagnosticó después de algunos segundos. Problema simple. Con movimientos precisos, reconectó el cable. Pidió que él intentara encender el coche nuevamente y el motor respondió inmediatamente. Impresionante, comentó Carlos genuinamente admirado. Primera vez que veo a una enfermera que también es mecánica. Estamos entrenadas para resolver problemas y salvar situaciones, señor Mendoza, en el hospital o en el estacionamiento. Él sonrió, reconociendo la indirecta. Agradezco la ayuda. Puedo retribuir ofreciendo un aventón. Gracias, pero tengo mi propio transporte, respondió, señalando un Volkswagen Beetle rojo estacionado algunas plazas más allá. Claro, entonces, ¿hasta mañana en la reunión del comité? Elena no pudo disimular la sorpresa. ¿Cómo sabe que estaré allí? Yo solicité su presencia. Después de nuestro encuentro de hoy quedé curioso por conocer mejor a la enfermera que no se deja intimidar y además entiende de coches importados. Antes de que ella pudiera responder, él entró en su vehículo y partió,
dejándola intrigada en el estacionamiento cada vez más vacío del Hospital San Vicente. ¿Qué pretendía aquel hombre? ¿Y por qué, a pesar de toda su desconfianza, ella sentía una curiosidad creciente sobre los misterios que Carlos Mendoza parecía esconder tras aquella sonrisa confiada? La sala de reuniones del 5º piso del Hospital San Vicente raramente albergaba a tantas personas importantes al mismo tiempo. Aquella mañana, la larga mesa de caoba estaba rodeada por figuras clave de la institución. El doctor Fernando Altamirano, director general, hombre de cabellos grisáceos y expresión perpetuamente preocupada. La doctora Renata Cárdenas, directora. Clínica, conocida por su rigidez y perfeccionismo. Representantes del Consejo Administrativo, jefes de departamentos y, finalmente, un pequeño grupo de enfermeros seleccionados, entre los cuales Elena se destacaba como única representante de cardiología. Elena entró en la sala exactamente 5 minutos antes de la hora marcada, vistiendo su bata más nueva y con el cabello cuidadosamente recogido. Eligió un lugar discreto en medio de la mesa, tratando de ignorar el nerviosismo que sentía. No tardó mucho para que el último asiento vacío, en la cabecera de la mesa, fuera ocupado por Carlos Mendoza, quien entró cargando un portafolio de cuero y una tablet de última generación. «Buenos días a todos», saludó con una voz firme que llenó el ambiente. «Agradezco la presencia de cada uno. Sé que todos tienen pacientes y responsabilidades esperando, así que seré directo». Los siguientes 20 minutos fueron una clase de diagnóstico financiero. Con gráficos precisos y números alarmantes, Carlos expuso la situación real del hospital: una deuda creciente, equipos obsoletos, procesos ineficientes y una pérdida gradual de pacientes hacia hospitales competidores más modernos. El silencio pesado que se instaló fue roto apenas por el sonido del aire acondicionado. «Pero no los reuní aquí para presentar problemas», continuó Carlos, cambiando el tono, «sino para proponer juntos soluciones. El San Vicente no es solo un edificio o una empresa, es un legado de cuidado y excelencia que ha salvado incontables vidas capitalinas, incluyendo la mía». La última frase provocó miradas sorprendidas por toda la sala. Elena, que hasta entonces mantenía una expresión neutra, no pudo ocultar su curiosidad. «Tal vez muchos no lo sepan, pero fui paciente aquí hace 15 años. Una condición cardíaca congénita que se manifestó en la adolescencia. Pasé 3 meses internado en este hospital, donde fui tratado por un equipo excepcional liderado por el doctor Olivares». Elena abrió los ojos con sorpresa. El doctor Olivares nunca había mencionado haber tratado al hijo de una de las familias más influyentes de Ciudad de México. «Fue aquí donde decidí que un día retribuiría el cuidado recibido», prosiguió Carlos. «Cuando el consejo me contactó, no dudé. Esta no es solo una oportunidad profesional para mí, es personal». La revelación transformó sutilmente el clima de la sala. Lo que antes parecía ser solo un ejecutivo más en traje queriendo recortar costos, ahora ganaba contornos más humanos y complejos. «En los próximos días estaré visitando cada sector, conversando con empleados de todos los niveles. Quiero entender el hospital desde la perspectiva de quienes lo hacen funcionar todos los días. Por eso, pedí la presencia de enfermeros en esta reunión. Ustedes son la columna vertebral de cualquier institución de salud». Los ojos de Carlos encontraron brevemente los de Elena, que sostuvo la mirada sin retroceder. La reunión prosiguió con una discusión inicial sobre prioridades. Cuando terminó, casi 2 horas después, la mayoría de los presentes salió con una mezcla de preocupación y esperanza. Elena recogía sus anotaciones cuando fue abordada por Carlos. «Enfermera Ramírez, ¿podríamos hablar un momento a solas?». Ella asintió, esperando que todos salieran. «Seré directo», dijo él, sentándose en la silla junto a ella. «Quiero que sea mi consultora principal para el área de enfermería durante este proceso de reestructuración». Elena no disimuló su sorpresa. «¿Por qué yo? Hay enfermeros con más tiempo en la casa, algunos incluso en cargos de jefatura». «Exactamente. Por eso,
Necesito a alguien que esté en la línea de frente, que vea los problemas reales, no filtrados por jerarquías, y principalmente, alguien que no tenga miedo de decir la verdad, aunque sea incómoda. Él sonrió. ¿Cómo demostró ayer en la fila del almuerzo? ¿Entonces ese es eso? ¿Quiere promoverme porque fui ruda con usted? Quiero su colaboración porque le importa más el hospital que impresionar al nuevo jefe. Eso es raro y valioso. Elena. El uso de su nombre de pila no pasó desapercibido. Elena reflexionó por algunos segundos, ponderando las implicaciones de aquella invitación. «Voy a pensar en su petición», respondió finalmente. «Pero tengo una condición. Cualquier cambio que afecte directamente el cuidado a los pacientes debe pasar por el criterio de quienes están en la asistencia directa». «Justo», concordó Carlos extendiendo la mano. Esta vez Elena aceptó el saludo, sintiendo un apretón firme y cálido que por alguna razón que ella no quiso explorar en aquel momento, la dejó levemente desconcertada. Al regresar al sector de cardiología, Elena fue inmediatamente rodeada por colegas curiosos sobre la reunión. Compartió las informaciones generales, omitiendo la invitación personal que había recibido. Estaba a punto de retomar sus actividades cuando el doctor Olivares la llamó a su consultorio. «Así que el joven Mendoza finalmente volvió», comentó el cardiólogo en cuanto cerró la puerta. Impresionante cómo aquel adolescente frágil se transformó en un hombre tan determinado. «¿Usted sabía que vendría a dirigir el hospital?» Lo sospechaba. Mantuve contacto con la familia a lo largo de los años, siguiendo su recuperación. A distancia. Cuando supe que se había especializado en gestión hospitalaria, imaginé que un día nuestros caminos se cruzarían nuevamente. ¿Por qué nunca lo mencionó? El médico se encogió de hombros. Secreto médico incluso después de tantos años. Además, la historia le pertenece a él para contarla cuando lo juzgara apropiado. Elena asintió, respetando la postura. Ética del mentor. Pero otra pregunta la incomodaba. «Doctor, ¿el hospital está realmente tan mal como él describió en la reunión?» La expresión del cardiólogo se volvió grave. «Desafortunadamente sí. El Consejo ha intentado mantener la situación bajo control, pero los problemas financieros se agravaron en los últimos años. Muchos de nosotros, médicos más antiguos, hasta consideramos invertir personalmente para salvar la institución, pero la cantidad necesaria estaba más allá de nuestras posibilidades, y cree que él puede resolverlo. Si alguien puede, es él». Carlos combina conocimiento técnico, recursos financieros y, lo más importante, una conexión emocional con este lugar. No es solo un trabajo para él, es una misión. Las palabras del doctor Olivares acompañaron a Elena durante todo el resto del día, mientras realizaba sus tareas habituales, administrando medicaciones, monitoreando pacientes, orientando a familiares. Su mente vagaba hacia la propuesta recibida más temprano. Cerca de las 18:08, cuando verificaba los signos vitales de 1900, doña Concepción, una paciente anciana internada hacía 2 semanas con insuficiencia cardíaca, Elena fue sorprendida por la llegada de Carlos al sector. «Buenas tardes», saludó él, observando atentamente mientras ella ajustaba el goteo del suero. «Comencé mi ronda por los sectores. Me pareció apropiado iniciar por cardiología». «Claro que sí», respondió Elena, terminando su tarea antes de volver su atención hacia él. «Después de todo, fue aquí donde estuvo internado, ¿no es así?» «Exactamente en este cuarto, de hecho», reveló Carlos, mirando alrededor con una expresión nostálgica, aunque estaba decorado de forma diferente en aquella época. Doña Concepción, que hasta entonces fingía dormir mientras observaba la interacción de los dos, abrió los ojos y sonrió. «¿Usted también fue paciente cardíaco?» «No lo parece. Tan fuerte y guapo. Me da esperanzas de salir de aquí renovada». «También». Carlos sonrió gentilmente a la señora. «Usted está en excelentes manos. La enfermera Ramírez es la mejor, por lo que he oído decir». «Ah, eso es verdad», confirmó la anciana con entusiasmo. «Elena es un ángel. Hay unas enfermeras aquí que parece que están haciendo un favor, pero ella no. Siempre atenta, paciente, incluso cuando estoy quejumbrosa». Elena sintió que
El rostro se le calentaba con el elogio inesperado. «Solo estoy haciendo mi trabajo, doña Concepción. Ahora descanse un poco. Pronto traeré su cena». Después de salir del cuarto, Carlos y Elena caminaron lado a lado por el pasillo. «Impresionante. ¿Cómo establece conexión con los pacientes?», comentó él. «Es lo mínimo que puedo hacer. Muchas veces un poco de atención y cariño hacen tanta diferencia como los medicamentos. Esa filosofía de cuidado es exactamente lo que pretendo preservar, independientemente de los cambios estructurales necesarios». Se detuvieron frente al puesto de enfermería, ahora vacío excepto por un técnico que organizaba expedientes. «¿Pensó en mi propuesta?», preguntó Carlos bajando ligeramente la voz. «Aún estoy considerándola. Tengo responsabilidades aquí en el sector, horarios ya definidos. Podemos ajustar su horario, reducir temporalmente sus horas en la asistencia directa. El hospital necesita su visión, Elena». La forma como pronunciaba su nombre, con una mezcla de respeto y algo más que ella no conseguía definir, causaba una extraña sensación de calor que se esparcía por su pecho. «Daré mi respuesta mañana», prometió. «Finalmente». Carlos asintió satisfecho. «Estaré esperando», y Elena vaciló brevemente, como si eligiera cuidadosamente las palabras. «Gracias por considerarlo. Significa mucho». Mientras lo observaba alejarse por el pasillo, Elena fue tomada por sentimientos contradictorios. La desconfianza inicial en relación a aquel hombre ahora competía con una creciente admiración por sus intenciones y una curiosidad casi magnética sobre su pasado como paciente. Algo en la manera como Carlos miraba al hospital, no como un negocio a ser reestructurado, sino como un lugar que le había devuelto la vida, tocaba a Elena profundamente. Aquella noche, volviendo a su apartamento en la colonia Condesa, Elena no conseguía dejar de pensar en la decisión que necesitaba tomar. Aceptar la propuesta significaría sumergirse en un mundo de reuniones, hojas de cálculo y decisiones administrativas que siempre había evitado. Por otro lado, sería una oportunidad de influir directamente en el futuro del hospital que tanto amaba. Y aunque no quisiera admitirlo, también significaría trabajar más de cerca con Carlos Mendoza, un hombre que, en apenas 2 días, había conseguido despertar su curiosidad de una forma que nadie lo había hecho en mucho tiempo. Los rayos del sol naciente se infiltraban por las ranuras de la persiana, dibujando líneas doradas en el suelo del apartamento de Elena. Ella observaba la ciudad despertando lentamente por la ventana de la cocina mientras sorbía su café fuerte. Había dormido poco, su mente revolviendo constantemente la propuesta de Carlos como quien examina una ecuación compleja en busca de variables ocultas. Tras una noche de reflexión, había decidido aceptar el desafío, no por el estatus que la posición podría conferirle, ni por la proximidad con el atractivo nuevo director financiero, pensamiento que intentaba apartar siempre que surgía, sino por la oportunidad única de contribuir para salvar el hospital que consideraba su segundo hogar. Llegó al San Vicente más temprano de lo habitual. El movimiento aún era reducido, con apenas el personal del turno nocturno finalizando sus actividades. Se dirigió directamente a la sala que ahora servía como oficina provisional de Carlos en el 4º piso. Golpeó levemente la puerta entreabierta. «Adelante», respondió una voz ya familiar. Elena se sorprendió al encontrar a Carlos no detrás del escritorio, como esperaba, sino sentado en el pequeño sofá en la esquina de la sala, con papeles esparcidos a su alrededor y una taza de café a medio tomar en la mesita lateral. Parecía cansado, como si también hubiera pasado la noche trabajando. «Buenos días», saludó ella. «Espero no estar interrumpiendo». Carlos sonrió, pareciendo genuinamente feliz de verla. De ninguna manera. Estaba revisando algunos informes sobre el flujo de atención de urgencias. «Por favor, siéntese». Elena eligió la silla frente al escritorio, manteniendo una distancia profesional. «Vine a dar mi respuesta sobre la propuesta. Acepto ser su consultora para el área de enfermería, con una condición adicional». «Estoy escuchando».
Quiero continuar atendiendo a algunos pacientes específicos, casos de larga duración que acompaño personalmente hace meses. Puedo reducir mi horario, como sugirió, pero no quiero abandonar completamente la asistencia directa. Carlos se levantó del sofá y caminó hasta el escritorio, sentándose frente a ella. Condición aceptada sin reservas. De hecho, eso solo refuerza que elegí a la persona correcta. Su conexión con los pacientes es exactamente lo que no podemos perder de vista durante este proceso. Hubo un momento de silencio cómodo entre ellos, como si un entendimiento mutuo comenzara a establecerse más allá de las palabras. «Entonces, ¿cuándo comenzamos?», preguntó Elena, rompiendo el silencio. «Ahora mismo», respondió él, alcanzando una carpeta que estaba sobre el escritorio. «Este es el cronograma inicial que elaboré. Me gustaría que lo revisara e hiciera sus consideraciones, especialmente sobre el impacto de los cambios propuestos en la rutina de enfermería». Las horas siguientes pasaron rápidamente, mientras discutían detalles del plan de reestructuración. Elena se impresionó con la profundidad del conocimiento de Carlos sobre gestión hospitalaria y principalmente con su apertura para escuchar sus ponderaciones y ajustar propuestas cuando ella señalaba posibles problemas prácticos. Cerca del mediodía, fueron interrumpidos por un golpe enérgico en la puerta. El doctor Ricardo Méndez, jefe del Departamento de Cirugía y miembro influyente del Consejo Administrativo, entró sin esperar permiso, su rostro normalmente sereno contorsionado en una expresión de indignación. «Mendoza, necesitamos hablar», anunció lanzando una mirada de desaprobación a Elena. «En privado». Carlos mantuvo la compostura, pero Elena percibió un sutil cambio en su postura, como si se preparara para un enfrentamiento. «Doctor Méndez, estoy en una reunión importante con la enfermera Ramírez. Cualquier asunto relacionado con el plan de reestructuración puede ser discutido en su presencia». El cirujano dio una risa corta y seca. «Entonces los rumores son verdaderos. Realmente está delegando decisiones estratégicas a una enfermera. Sin ofender», añadió dirigiéndose brevemente a Elena. «Pero hay protocolos jerárquicos en este hospital que funcionan desde hace décadas. Y tal vez sea hora de revisarlos», rebatió Carlos con calma. «La enfermera Ramírez me está asesorando, por su conocimiento práctico, sobre el funcionamiento del hospital, no por su cargo». Elena observaba el intercambio tenso, sintiéndose simultáneamente incómoda y admirada por la forma como Carlos defendía su presencia. El doctor Méndez era conocido por su temperamento difícil y por considerar a la mayoría de los profesionales, no médicos como subordinados, menos importantes en la estructura hospitalaria. «Bien, si ella forma parte del equipo de reestructuración, entonces puede oír lo que tengo que decir», cedió el cirujano, sentándose sin ser invitado. «Recibí información sobre sus planes para el centro quirúrgico y vengo a manifestar mi total oposición. Redistribuir salas quirúrgicas basado en eficiencia de uso es un absurdo que ignora completamente la complejidad de los procedimientos realizados por mi departamento». Carlos escuchó pacientemente y cuando el médico finalmente pausó para respirar, respondió con una tranquilidad que Elena ya comenzaba a admirar. «Doctor Méndez, ninguna decisión ha sido tomada aún. Estamos apenas explorando posibilidades basadas en datos de ocupación y utilización. Garantizaré que su departamento sea consultado antes de cualquier cambio. Sin embargo, necesito recordarle que el hospital está en situación financiera crítica. Todos los sectores necesitarán hacer ajustes». La conversación prosiguió por algunos minutos más, con el cirujano gradualmente bajando el tono ante la postura firme, pero respetuosa de Carlos. Cuando el médico finalmente salió, Elena no pudo contener una sonrisa. «¿Qué pasa?», preguntó Carlos notando su expresión. «Nunca vi a nadie lidiar tan bien con el doctor Méndez. Suele intimidar a todos a su alrededor. Crecí rodeado de hombres así, poderosos, acostumbrados a ser obedecidos sin cuestionamientos. Aprendí que la mejor forma de lidiar con ellos es no demostrar intimidación, pero tampoco entrar en confrontación directa innecesaria». Elena asintió impresionada. Una habilidad útil para quien pretende revolucionar un hospital centenario,
lleno de pequeños reinos como el sector del doctor Méndez. Exactamente, y por eso necesito aliados que conozcan esos reinos desde dentro. Él consultó su reloj. ¿Almorzamos? Podemos continuar nuestra discusión durante la comida. ¿En la cafetería del hospital?, preguntó Elena, imaginando las miradas y comentarios que suscitaría. En realidad pensé en ir a un restaurante cercano, el Sabores de México. ¿Lo conoce? Elena lo conocía bien, un restaurante sencillo pero acogedor, frecuentado principalmente por empleados del hospital y residentes del barrio. Servía una deliciosa comida casera mexicana a precios accesibles. Sí lo conozco. Me sorprende que usted también lo conozca. Carlos sonrió, una sonrisa diferente de las anteriores, menos formal, más genuina. Durante mi internación, mi madre solía traer comida de allí casi todos los días. Decía que la comida de hospital no me fortalecería adecuadamente. Aquel pequeño vislumbre del Carlos adolescente, vulnerable en una cama de hospital, provocó una onda de empatía en Elena. Era difícil conciliar aquella imagen con el hombre confiado frente a ella. El restaurante Sabores de México se mantenía prácticamente inalterado a lo largo de los años. Paredes en tonos terrosos, decoradas con fotografías antiguas de Ciudad de México, mesas de madera cubiertas por manteles a cuadros, y el aroma inconfundible de chile y especias mexicanas que llenaba el ambiente. Se sentaron en una mesa discreta al fondo del salón, pero aún así algunos empleados del hospital presentes en el local no disimularon la curiosidad al verlos juntos. «Creo que acabamos de dar inicio a un nuevo ciclo de chismes», comentó Elena mientras estudiaba el menú que ya conocía de memoria. «¿Le incomoda eso?», preguntó Carlos observándola por encima del menú. Elena reflexionó por un momento. «No exactamente. Trabajo en el San Vicente el tiempo suficiente para saber que los rumores van y vienen. Lo importante es que nosotros sabemos que este es un almuerzo estrictamente profesional». «Absolutamente», concordó él, aunque algo en su mirada sugería que tal vez quisiera que no fuera solo eso. Durante el almuerzo, la conversación fluyó naturalmente, transitando entre asuntos profesionales e historias personales. Elena contó sobre su trayectoria en el hospital, desde los tiempos como pasante hasta convertirse en una de las enfermeras más respetadas de la institución. Carlos, por su parte, habló sobre sus años estudiando en el extranjero y cómo nunca olvidó sus raíces mexicanas, a pesar de las oportunidades internacionales. «¿Por qué decidió volver ahora?», preguntó Elena, mientras saboreaban un delicioso flan de cajeta de postre. Carlos vaciló brevemente, como si pesara cuánto revelar. «Recibí una llamada del doctor Olivares hace cerca de 3 meses. Él no me habló directamente sobre la situación financiera del hospital, pero mencionó que estaban buscando un nuevo director administrativo, alguien con visión moderna y corazón tradicional, como él lo expresó. Entendí el mensaje entre líneas. Entonces abandonó su vida en el extranjero para salvar el hospital donde fue paciente. Puede parecer demasiado sentimental», admitió él, con un leve encogimiento de hombros, «pero hay lugares y momentos que definen quiénes somos. El San Vicente es uno de esos lugares para mí». La mirada de Elena se suavizó. Cada nueva capa que descubría en Carlos la sorprendía y contra su voluntad la atraía cada vez más. Al volver al hospital, fueron recibidos por una situación de emergencia. Una ambulancia acababa de llegar con víctimas de un accidente de tránsito y el equipo de urgencias estaba sobrecargado. «Necesito ayudar», dijo Elena inmediatamente, su instinto profesional hablando más alto. «Vaya, continuaremos nuestra reunión más tarde», concordó Carlos, impresionado con su prontitud. En las horas siguientes, Elena se sumergió completamente en la atención a las víctimas. Con movimientos precisos y comandos claros, coordinó al equipo de enfermería mientras los médicos realizaban los procedimientos necesarios. Carlos, que inicialmente planeaba regresar a su oficina, se quedó observando a distancia, fascinado por la transformación de Elena consultora en Elena enfermera, confiada, enfocada absolutamente en su elemento. Cuando la situación finalmente se estabilizó,
Ya pasaban de las 6 de la tarde. Elena, exhausta pero satisfecha, porque todos los pacientes estaban estables, se dirigió al vestuario para cambiar su uniforme manchado de sangre. Al salir encontró a Carlos esperando en el pasillo. «Usted todavía está aquí», constató sorprendida. «Impresionante trabajo allá adentro», elogió él sinceramente. «Ahora entiendo mejor por qué todos hablan de usted con tanto respeto». Elena sintió que el rostro se le calentaba con el elogio inesperado. «Solo hice mi trabajo. Todo el equipo fue excepcional. Bajo su liderazgo. Vi cómo todos seguían sus orientaciones sin cuestionar, incluso los médicos residentes. Caminaron lado a lado hasta el estacionamiento, conversando sobre la emergencia y cómo la atención podría ser aún más eficiente con algunos ajustes estructurales. «¿Su coche funciona hoy?», bromeó Elena cuando llegaron al estacionamiento casi vacío. Carlos rió, recordando el incidente con el cable de bujía. «Perfectamente, gracias a la enfermera mecánica». Se detuvieron entre sus vehículos, una proximidad que parecía cargada de algo indefinible. Por un momento, Elena pensó que Carlos podría invitarla a cenar y se sorprendió al percibir que probablemente aceptaría. «Bueno, creo que ambos merecemos descansar después de este día», dijo él, rompiendo el momento. «Pero antes de irnos, quería confirmar nuestra visita al almacén central mañana. Recibí algunos informes preocupantes sobre gestión de inventario». «Claro», concordó Elena, sintiendo una punzada inexplicable de decepción. «¿Nos encontramos a las 9:08? Perfecto». Al entrar en su coche, Elena encendió la radio intentando dispersar los pensamientos confusos que la invadían. En apenas 2 días, Carlos Mendoza se había transformado de otro ejecutivo arrogante en un hombre complejo, determinado y sorprendentemente humano, que comenzaba a ocupar más espacio en sus pensamientos de lo que a ella le gustaría admitir. Mientras conducía hacia casa, no conseguía parar de pensar en las múltiples facetas que había descubierto en él hoy. El gestor eficiente, el expaciente agradecido, el diplomático habilidoso lidiando con egos médicos y, principalmente, el hombre que había esperado pacientemente solo para elogiar su trabajo al final de un día exhaustivo. En el apartamento silencioso, Elena preparó un té y se sentó en el balcón, observando las luces de la ciudad. Un mensaje de texto hizo vibrar su celular. «Gracias por el día de hoy. Su contribución ya está haciendo la diferencia. Descanse bien, Carlos». Simple, profesional, pero suficiente para acelerar su corazón de una forma que no sentía hace mucho tiempo. Elena sonrió para sí misma, preguntándose hacia dónde aquella asociación inesperada los llevaría y principalmente si conseguiría mantener la línea entre profesionalismo y atracción tan claramente demarcada como pretendía. Las semanas siguientes trajeron una nueva dinámica a la rutina del Hospital San Vicente. El plan de reestructuración de Carlos comenzaba a tomar forma, con Elena como su principal aliada en la implementación de cambios que afectaban directamente al cuerpo de enfermería. Juntos, reorganizaron horarios, optimizaron procesos e iniciaron la modernización de sistemas que desde hacía años necesitaban actualización. La asociación profesional entre ellos florecía visiblemente, apoyada en un respeto mutuo y una sintonía casi intuitiva que no pasaba desapercibida a los ojos atentos de los empleados. Rumores sobre un posible romance circulaban por los pasillos, alimentados por los almuerzos frecuentes que compartían y por las largas reuniones a puertas cerradas. Elena trataba de ignorar los comentarios, manteniendo una postura estrictamente profesional. Sin embargo, era innegable que algo más allá de la colaboración funcional crecía entre ellos. Miradas que se demoraban algunos segundos más, sonrisas reservadas que parecían compartir secretos silenciosos, una proximidad física que gradualmente se volvía más natural y cómoda. En una mañana particularmente agitada, Elena organizaba informes en la sala que ahora compartía con Carlos cuando Fernanda, enfermera del sector de ortopedia y su amiga más cercana en el hospital, entró sin ceremonia. «No vas a creer lo que está sucediendo en la reunión del consejo»,
anunció Fernanda cerrando la puerta tras de sí. Elena levantó los ojos de los documentos, intrigada. ¿Qué reunión? Carlos no mencionó ninguna reunión del consejo hoy. Exactamente. Él no fue invitado. El doctor Méndez convocó una sesión extraordinaria para discutir, según él, los rumbos preocupantes que el hospital está tomando. Bajo la nueva administración. Elena sintió un apretón en el pecho. Ricardo Méndez se había convertido en el principal opositor de los cambios propuestos por Carlos, especialmente después de que el plan de reestructuración sugiriera una redistribución de recursos que afectaría al sector de cirugía. ¿Dónde está sucediendo? En la sala de la dirección ahora mismo. Solo están presentes miembros del consejo y algunos jefes de departamento aliados al doctor Méndez. Elena se levantó inmediatamente, tomando su bata colgada en la silla. Necesito hablar con Carlos. Está visitando el sector de imagen para evaluar los equipos nuevos. Cuidado, Elena, advirtió Fernanda con preocupación genuina. La gente está comentando sobre ustedes dos. El doctor Méndez ya ha insinuado en algunas ocasiones que tu posición, privilegiada en el equipo de reestructuración, tiene motivaciones personales. Elena se detuvo en la puerta, su rostro endureciéndose. Deja que hablen. Sé exactamente por qué fui elegida para este trabajo, y Carlos también lo sabe. Lo encontró en el departamento de radiología, conversando animadamente con técnicos sobre los nuevos aparatos de ultrasonido que habían llegado la semana anterior. La expresión de Carlos se iluminó al verla, pero rápidamente percibió su tensión. ¿Sucedió algo?, preguntó, apartándose del grupo. Elena explicó rápidamente sobre la reunión clandestina. Con cada palabra, el semblante de Carlos se volvía más serio. Sospechaba que algo así sucedería eventualmente, comentó cuando ella terminó. Méndez nunca aceptó la idea de responder a alguien que no formara parte del círculo médico tradicional. Vamos allá. ¿Estás seguro? Tal vez sea mejor esperar y abordar el asunto formalmente después. No, respondió él con firmeza. Si hay una discusión sobre el futuro del hospital, necesito estar presente. Este proyecto es demasiado importante para ser saboteado por políticas internas. Caminaron rápidamente por los pasillos, atrayendo miradas curiosas. Elena se sentía dividida entre preocupación profesional y una admiración creciente por la determinación de Carlos. Cuando llegaron a la sala de la dirección, podían oír la voz exaltada del doctor Méndez incluso antes de abrir la puerta. Completamente inaceptable que decisiones críticas estén en manos de alguien sin experiencia médica, asesorado por una enfermera que claramente está... La frase fue interrumpida cuando Carlos abrió la puerta sin llamar. 8 rostros sorprendidos se giraron hacia ellos, la mayoría médicos senior, incluido el doctor Altamirano, director general, que parecía profundamente incómodo. «Caballeros, señoras», saludó Carlos con una calma estudiada. «Supe que están discutiendo el futuro del hospital. Como director financiero y responsable del plan de reestructuración, imagino que mi presencia sería relevante». El doctor Méndez se recuperó rápidamente del shock inicial. «Esta es una reunión privada del Consejo Médico, señor Mendoza. Asuntos internos que no exigen su participación en este momento. Interesante, considerando que estoy escuchando mi nombre siendo mencionado mientras caminaba por el pasillo», rebatió Carlos, avanzando hacia el centro de la sala. Elena permaneció cerca de la puerta, observando la dinámica tensa. «Doctor Altamirano», continuó Carlos dirigiéndose al director general, «me gustaría entender por qué una reunión para discutir el plan de reestructuración está ocurriendo sin la presencia del responsable de ese plan». El director general, un hombre habitualmente diplomático, parecía dividido entre lealtades conflictivas. Carlos, algunos miembros del consejo expresaron preocupaciones que consideraron mejor discutir internamente primero. «¿Preocupaciones? ¿Basadas en qué exactamente?», cuestionó Carlos, su tono aún controlado pero con una firmeza innegable. «¿En los informes financieros positivos de las últimas semanas?»,
en la reducción del 15% en los costos operativos sin ningún impacto. ¿En la calidad de la atención? O tal vez en las encuestas de satisfacción de los pacientes que muestran una mejora significativa desde la implementación de los primeros cambios. Un silencio incómodo llenó la sala. Elena percibió que varios consejeros parecían sorprendidos con esos datos. Aparentemente, Méndez había presentado un cuadro muy diferente de la situación. El problema no son los números, argumentó finalmente el doctor Méndez. Es la forma como las decisiones están siendo tomadas, ignorando la jerarquía tradicional de esta institución, y principalmente la falta de transparencia sobre sus verdaderas motivaciones, señor Mendoza. Carlos entrecerró los ojos, percibiendo que había algo más en aquella acusación. Sea más específico, doctor. Méndez sonrió de forma casi predatoria, como si hubiera esperado ese momento. Bien, tal vez sus colegas aquí no sepan que su interés por el San Vicente va mucho más allá de una simple oportunidad profesional. Tal vez desconozcan que usted es el heredero del Grupo Mendoza, que recientemente diversificó sus inversiones hacia el sector de salud. Adquisiciones estratégicas de clínicas menores en todo México, seguidas por completa reestructuración y, en algunos casos, redirección hacia atenciones más lucrativas. Murmullos sorprendidos recorrieron la sala. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Aquella información era nueva para ella también. «Estoy aquí representando solo a mí mismo, no los negocios de mi familia», respondió. Carlos, su voz más tensa ahora. «¿Realmente?», cuestionó Méndez, hojeando una carpeta que tenía delante de sí. «Tengo aquí documentos que muestran transferencias significativas del Grupo Mendoza a su cuenta personal en las semanas que precedieron a su contratación. Coincidentemente, el valor aproximado necesario para adquirir un hospital de este porte». El silencio que siguió era casi palpable. Elena observaba a Carlos, esperando su negación vehemente, pero lo que vio fue una expresión compleja, no de culpa, sino de frustración, como si un plan cuidadosamente elaborado estuviera siendo expuesto prematuramente. «Señores», dijo Carlos finalmente, recuperando la compostura, «no niego que tengo recursos para adquirir participación en el hospital, si así lo deseara. Tampoco niego que el Grupo Mendoza, del cual soy accionista minoritario, ha invertido en el sector de salud. Pero vine al San Vicente por razones personales, como muchos ya saben. Fui paciente aquí, debo mi vida a esta institución». «Noble sentimiento», ironizó Méndez. «Pero me permite cuestionar si su gratitud no es apenas una fachada conveniente para un plan mayor. Transformar el San Vicente en otra adquisición lucrativa, redireccionándolo hacia procedimientos de alto valor y abandonando el compromiso histórico con la atención accesible a la comunidad». Elena no pudo contenerse más. «Eso es absurdo», no intervino, avanzando para quedar al lado de Carlos. «Todo lo que he visto en las últimas semanas son esfuerzos genuinos para preservar la esencia del hospital mientras lo moderniza. Si el doctor Méndez hubiera participado activamente en las reuniones de planeación, en vez de boicotearlas sistemáticamente, vería esto claramente». El doctor Altamirano se levantó, asumiendo finalmente su autoridad como director general. «Creo que todos necesitamos calmarnos y discutir esto apropiadamente. Señor Mendoza, reconozco que estas acusaciones son serias y merecen aclaración. Sugiero una reunión formal del Consejo completo mañana, donde podrá responder a todas las preocupaciones». Carlos asintió rígidamente. «Estaré presente y traeré toda la documentación necesaria para demostrar la transparencia de mi trabajo aquí». Al salir de la sala, Elena podía sentir la tensión emanando de Carlos. Caminaron en silencio hasta la oficina compartida, donde él cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. «¿Por qué no me contó sobre los negocios de su familia en el sector de salud?», preguntó Elena finalmente, su voz más dolida que acusatoria. Carlos se pasó la mano por el cabello, un gesto que ella ya reconocía como señal de su frustración. «Porque no es relevante para el trabajo que estamos haciendo aquí. Sí, mi familia tiene inversiones en el área de salud,
Pero eso no tiene conexión con mi misión en el San Vicente. ¿Está seguro? Porque de la manera en que el doctor Méndez lo planteó, parece que usted está preparando el hospital para una adquisición. Carlos la miró directamente, sus ojos intensos. Elena, confié en usted desde el inicio. Compartí mi historia personal, mi visión para este hospital. No traicioné esa confianza en ningún momento. Pero omitió información importante, insistió ella, sintiéndose dividida entre la voluntad de creerle y la sensación incómoda de que había más en aquella historia. Omití detalles que podrían ser mal interpretados, como acabamos de ver en la sala del consejo. Él se acercó reduciendo la distancia entre ellos. Necesito que confíe en mí, Elena. Mañana en la reunión todo quedará claro. Había una sinceridad en sus ojos que la desarmaba, incluso contra su voluntad. Elena quería creerle, no solo por el bien del hospital, sino porque a lo largo de aquellas semanas, Carlos Mendoza se había vuelto importante para ella de maneras que iban más allá de lo profesional. Estaré en la reunión mañana, respondió finalmente, y espero sinceramente que consiga aclarar todo. Salió de la oficina con pasos apresurados, necesitando espacio para organizar sus pensamientos turbulentos. Su turno oficial ya había terminado horas atrás, pero decidió pasar por cardiología, antes de irse, buscando el confort de la rutina familiar. En el puesto de enfermería, encontró al doctor Olivares actualizando expedientes. El cardiólogo sonrió al verla, pero su sonrisa se desvaneció al notar su expresión perturbada. ¿Problemas con nuestro joven administrador?, preguntó con la perspicacia de quien conocía a Elena desde hacía años. ¿Cómo supo? Las noticias corren rápido en este hospital. La reunión secreta del doctor Méndez no permaneció secreta por mucho tiempo. Elena se sentó a su lado, sintiendo el peso del día sobre sus hombros. Doctor, ¿cuánto conoce realmente a Carlos Mendoza, más allá de haberlo tenido como paciente años atrás? El médico se quitó las gafas, limpiándolas pensativamente, con un pañuelo. Lo suficiente para confiar en él, Elena. ¿Y tú? ¿Qué dice tu instinto? Ella reflexionó por un momento, tratando de separar sus sentimientos personales de su evaluación profesional. Que realmente le importa este hospital, que sus intenciones son buenas. Pero también siento que hay partes de la historia que no está compartiendo. Todos tenemos nuestros secretos y motivaciones personales, filosofó el médico. La cuestión es si esos secretos comprometen la integridad de sus acciones. ¿Y si la comprometen? Entonces tendremos que lidiar con eso cuando llegue el momento. Pero hasta entonces sugiero que reserves tu juicio. Elena asintió, agradecida por la sabiduría tranquila del mentor. Al dejar el hospital ya oscureciendo, sintió que su celular vibraba con un mensaje de Carlos. ¿Todavía confía en mí lo suficiente para un café mañana antes de la reunión? Prometo total transparencia. 7:30 en Sabores de México. Elena contempló la pantalla por largos segundos, su dedo vacilando sobre la respuesta. Finalmente escribió: estaré allí, pero venga preparado para responder a todas mis preguntas. La respuesta llegó casi instantáneamente. Siempre. Aquella única palabra cargaba un peso que iba más allá de su significado literal, una promesa, un compromiso, tal vez incluso una declaración velada. Elena guardó el celular, tratando de ignorar el leve temblor en sus manos y el calor que se esparcía por su pecho. Mañana sería un día decisivo, no solo para el futuro del Hospital San Vicente, sino también para lo que fuera que estuviera, naciendo entre ella y Carlos Mendoza. La madrugada trajo una lluvia fina que envolvía a Ciudad de México en una neblina plateada. Elena había dormido poco, su mente repasando constantemente los eventos del día anterior, analizando cada palabra, cada reacción de Carlos frente a las acusaciones del doctor Méndez. Se vistió con cuidado, eligiendo un conjunto más formal que el habitual. Pantalón de vestir oscuro y blusa azul marino que le confería una apariencia profesional y segura, exactamente lo que necesitaba sentir en aquel momento. Llegó a Pinos Sabores de México, algunos minutos antes de lo acordado,
sorprendiéndose al encontrar a Carlos ya sentado en una mesa al fondo, 2 tazas de café humeante frente a él. Él también parecía no haber dormido bien. Pequeñas sombras bajo sus ojos contrastaban con la postura impecable y el traje formal. «Puntual como siempre», comentó él, levantándose ligeramente cuando ella se aproximó. «En realidad, llegué temprano», respondió Elena sentándose frente a él. «Parece que no fui la única con dificultad para dormir». «Las noches inquietas suelen preceder a días importantes», filosofó Carlos, empujando gentilmente una de las tazas en su dirección. «Café con un toque de canela, sin azúcar. Es como lo prefieres, ¿no?» Elena sintió una onda de calor al percibir que él había notado esa pequeña preferencia personal durante sus muchas comidas compartidas. «Sí, gracias». Un silencio momentáneo se instaló entre ellos, llenado apenas por el murmullo suave del restaurante comenzando su día y el tamborileo de la lluvia en las ventanas. Fue Elena quien finalmente lo rompió. «Prometiste transparencia». Carlos asintió, sus ojos encontrándose con los de ella con una intensidad desarmante. «Y voy a cumplir esa promesa. Pregunta lo que quieras saber. ¿Todo lo que dijo el doctor Méndez ayer es verdad? ¿Sobre las inversiones de tu familia? ¿Sobre las transferencias financieras?» «Sí, los hechos básicos son verdaderos. El Grupo Mendoza ha diversificado inversiones hacia el sector de salud en los últimos años. Y sí, hubo transferencias significativas a mi cuenta personal antes de que yo viniera al San Vicente». Elena sintió que su corazón se apretaba, pero mantuvo el rostro impasible, esperando la explicación completa. «Lo que Méndez no sabe, o deliberadamente ignoró», continuó Carlos, «es el propósito de esas transferencias. No vine aquí como un agente secreto del grupo familiar para preparar una adquisición hostil. Vine como Carlos Mendoza, el hombre cuya vida fue salvada en aquel hospital, con recursos propios para invertir en la institución si fuera necesario. Entonces, ¿cuál es tu verdadero plan? Porque claramente hay más de lo que has compartido hasta ahora». Carlos respiró hondo, como si tomara una decisión final. «Mi plan siempre fue evaluar completamente la situación del hospital, implementar los cambios necesarios para estabilizarlo, y sí, eventualmente proponer un modelo de asociación con el Grupo Mendoza. No una adquisición o incorporación, sino una alianza estratégica que traería recursos sin comprometer la autonomía y la misión social del San Vicente». «¿Por qué no revelaste esto desde el inicio?» «Porque necesitaba tener certeza de que el hospital podría ser salvado, que valía la pena invertir no solo dinero, sino también mi reputación y mi futuro en este proyecto. Necesitaba conocer a las personas, entender la cultura interna, identificar quién realmente se preocupaba por el futuro de la institución más allá de intereses personales». Elena absorbió la información, tratando de procesar sus implicaciones. «¿Y llegaste a alguna conclusión?» Una leve sonrisa surgió en los labios de Carlos. «Sí, descubrí que el San Vicente tiene problemas estructurales serios, pero también tiene profesionales excepcionales comprometidos con su misión. Descubrí que con los recursos correctos y liderazgo adecuado, puede no solo sobrevivir, sino prosperar sin perder su esencia». Él vaciló por un momento. Entonces cubrió la mano de ella con la suya sobre la mesa, el primer contacto deliberadamente personal entre ellos. «Y te descubrí a ti, Elena, alguien cuya pasión por el hospital y por los pacientes me inspiró y me convenció, más que cualquier hoja de cálculo financiera, que este lugar merece ser salvado». El contacto de su mano era cálido y seguro, enviando ondas de electricidad por el brazo de Elena. Ella no la retiró, pero tampoco correspondió al gesto. «Todavía no entiendo por qué el secreto. Si tu intención siempre fue proponer una asociación benéfica, ¿por qué no ser transparente desde el principio?» «Política institucional», respondió él suspirando. «Si anunciaba inmediatamente mis conexiones con el Grupo Mendoza, personas como Méndez me habrían etiquetado instantáneamente como un depredador corporativo. Necesitaba ganar confianza basada en mis acciones, no en prejuicios sobre mis supuestas intenciones».
Elena podía entender la lógica, aunque no concordara totalmente con el enfoque. ¿Y qué vas a presentar en la reunión hoy? La verdad completa. Voy a detallar la situación financiera actual del hospital, el plan de reestructuración que desarrollamos y, finalmente, presentar la propuesta de asociación con el Grupo Mendoza, con todas las garantías contractuales de que la misión social del San Vicente será preservada e incluso ampliada. ¿Crees que el Consejo va a aceptar? Honestamente, no lo sé. Dependerá de quién tiene más influencia. Personas como Méndez, que resisten a cualquier cambio que amenace su poder personal, o personas como el doctor Olivares, que realmente se preocupan por el futuro de la institución. Elena finalmente giró su mano, entrelazando sus dedos con los de Carlos en un gesto de apoyo que sorprendió a ambos. Tienes mi apoyo, no porque confíe ciegamente en ti, sino porque creo que tu propuesta merece ser escuchada y evaluada justamente. La mirada que Carlos le dirigió entonces estaba cargada de emoción, gratitud, alivio y algo más profundo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Eso significa más para mí de lo que imaginas, dijo él, su voz ligeramente ronca. El momento fue interrumpido por el celular de Elena, que vibró insistentemente sobre la mesa. Era un mensaje de Fernanda. Emergencia en el hospital. Fuga de gas en la caldera. Todos los pacientes están siendo transferidos a áreas seguras. Dios mío, exclamó Elena mostrando el mensaje a Carlos. Ambos se levantaron inmediatamente, dejando dinero sobre la mesa y corriendo hacia el estacionamiento. Vamos en mi coche, decidió Carlos, y Elena no discutió. En 5 minutos estaban en el hospital, donde una escena de caos controlado se desarrollaba. Equipos médicos y de enfermería conducían pacientes en camillas y sillas de ruedas lejos del ala sur, donde estaban las instalaciones de la caldera. Elena inmediatamente buscó al jefe del equipo de emergencia, encontrando al doctor Pacheco coordinando transferencias en el vestíbulo principal. ¿Cuál es la situación?, preguntó, con Carlos, justo detrás de ella. Fuga de gas en la tubería principal de la caldera, explicó el médico apresuradamente. El equipo de mantenimiento está aislando el área, pero necesitamos evacuar todas las salas cercanas por precaución. El mayor problema es la UCI. Tenemos pacientes en estado crítico que no pueden ser transportados fácilmente. La UCI tiene sistema de ventilación independiente, recordó Carlos. Si aislamos completamente el sistema, ¿los pacientes pueden permanecer allí temporalmente? En teoría sí, pero necesitamos garantizar que el aislamiento sea perfecto. Voy a verificar. Personalmente, decidió Carlos, sorprendiendo a todos. Trabajé con sistemas de seguridad de edificios antes de especializarme en gestión hospitalaria. Elena, ¿puede organizar equipos para garantizar que todos los pacientes evacuados estén recibiendo los cuidados necesarios? Elena asintió, inmediatamente, asumiendo el mando de la situación en el vestíbulo, mientras Carlos seguía hacia el área técnica con el equipo de mantenimiento. En las horas siguientes, ambos trabajaron incansablemente, él garantizando que los sistemas críticos permanecieran funcionales y seguros, ella asegurando que ningún paciente quedara sin la atención necesaria durante el desplazamiento. Fue casi mediodía cuando finalmente la situación fue controlada. La fuga había sido aislada y reparada, sin heridos ni daños significativos, gracias a la rápida respuesta del equipo. Los pacientes comenzaban a regresar gradualmente a sus habitaciones y un clima de alivio sustituía a la tensión anterior. Elena encontró a Carlos en el pasillo cercano a la UCI, donde conversaba con técnicos de mantenimiento. Su traje impecable del café de la mañana estaba ahora arrugado y manchado de grasa. La corbata hacía mucho abandonada y las mangas de la camisa dobladas hasta los codos. Nunca le había parecido tan atractivo a sus ojos. ¿Situación controlada?, preguntó ella acercándose. Completamente, confirmó él, despidiéndose de los técnicos. Afortunadamente, el sistema de seguridad que instalamos el mes pasado detectó la fuga bien al inicio, antes de que se volviera verdaderamente peligrosa.
Impresionante verte en acción. No sabía que tenías conocimientos técnicos tan específicos. Carlos sonrió, pasándose la mano por el cabello desarreglado. Hay muchas cosas que todavía no sabes sobre mí, Elena Ramírez. La forma como pronunció su nombre completo, con una mezcla de admiración e intimidad, hizo que algo temblara dentro de ella. Parece que la reunión del consejo tendrá que ser pospuesta, comentó ella, tratando de mantener la conversación en terreno seguro. En realidad, muchos consejeros están aquí por causa de la emergencia. El doctor Altamirano sugirió que realicemos la reunión en cuanto la situación esté completamente normalizada, probablemente en 1 hora. En ese caso, sugiero que intentemos presentarnos en un estado un poco menos caótico, observó Elena, indicando las manchas en su propia ropa y en el traje de él. Tengo una camisa de repuesto en la oficina, comentó Carlos. En cuanto a ti, siempre mantengo un uniforme extra en el vestuario. Las emergencias son comunes en hospitales. Se separaron para refrescarse y cambiarse de ropa, acordando encontrarse en la sala del consejo en 1 hora. Elena aprovechó el momento a solas en el vestuario, no solo para recomponerse físicamente, sino también emocionalmente. La mañana había sido una montaña rusa, desde la conversación íntima y reveladora en el café, pasando por la adrenalina de la emergencia, hasta la admiración creciente que sentía al ver a Carlos en acción durante la crisis. Cuando finalmente entró en la sala del consejo, encontró un ambiente sorprendentemente diferente al que esperaba. En vez de la hostilidad del día anterior, había un clima casi respetuoso. Carlos, nuevamente impecable en una camisa limpia, estaba de pie junto a la cabecera de la mesa, conversando amigablemente con el doctor Altamirano. Incluso el doctor Méndez parecía menos combativo, aunque mantenía una expresión cautelosa. «Ah, enfermera Ramírez, excelente trabajo hoy», elogió el director general cuando ella entró. Su coordinación del equipo de enfermería durante la emergencia fue ejemplar. «Gracias, doctor». Todos hicieron su parte. Elena tomó su lugar en la mesa, notando las miradas de aprobación de varios consejeros. La crisis aparentemente había revelado el verdadero valor de la asociación entre ella y Carlos, de una forma que ninguna presentación formal conseguiría. «Bien, creo que podemos comenzar», anunció el doctor Altamirano. «Señor Mendoza, tiene la palabra para aclarar las cuestiones planteadas ayer por el doctor Méndez». Carlos agradeció e inició su presentación exactamente como había descrito durante el café de la mañana. Con claridad y transparencia, explicó su conexión personal con el hospital, detalló la situación financiera actual, presentó los resultados ya alcanzados por el plan de reestructuración y, finalmente, reveló su propuesta de asociación con el Grupo Mendoza. «El modelo que propongo», explicó, «garantizaría la inyección de capital necesaria para la modernización completa del hospital, preservando su autonomía administrativa y, principalmente, su misión social. No se trata de transformar el San Vicente en un hospital de élite, sino de asegurar que continúe atendiendo a la comunidad con excelencia y sostenibilidad financiera». La presentación fue recibida con preguntas técnicas detalladas, que Carlos respondió con competencia y honestidad, reconociendo limitaciones cuando era apropiado y destacando beneficios sin exageraciones. Elena observaba, impresionada con su capacidad de navegar aquel ambiente potencialmente hostil con tanta habilidad. Cuando el doctor Méndez finalmente tomó la palabra, su tono había cambiado sustancialmente. «Debo admitir, señor Mendoza, que su propuesta es más equilibrada de lo que anticipaba. Sin embargo, aún me preocupa el precedente de tener una entidad privada con tanto poder sobre una institución tradicionalmente independiente». «Una preocupación válida», concordó Carlos. «Por eso propongo que el contrato de asociación incluya cláusulas específicas limitando el poder decisorio del Grupo Mendoza, especialmente en cuestiones relacionadas con la política de atención. El Consejo Médico mantendría autonomía total sobre protocolos clínicos y perfil asistencial». La discusión prosiguió por otra hora más,
con diversos detalles siendo debatidos y ajustados. Elena contribuyó varias veces, trayendo la perspectiva de la enfermería y de la asistencia directa a los pacientes. Al final, el doctor Altamirano propuso una votación preliminar para autorizar el desarrollo detallado de la propuesta de asociación. Aquellos favorables a la continuidad de las negociaciones basadas en la propuesta presentada por el señor Mendoza, por favor, levanten la mano. Elena contuvo la respiración mientras observaba. Uno a uno los brazos se alzaron, primero el doctor Olivares, después varios otros consejeros, hasta incluso, para su sorpresa, el doctor Méndez, aunque con visible reluctancia. La aprobación fue unánime. «Excelente», concluyó el director general. «Señor Mendoza, por favor, prepare la documentación detallada para nuestra próxima reunión y felicidades. Su compromiso con el hospital, especialmente durante la emergencia de hoy, no pasó desapercibido». Cuando la reunión terminó, Elena sintió un alivio tan profundo que casi se mareó. Permaneció sentada mientras los otros salían tratando de procesar todo lo que había ocurrido en las últimas 24 horas. Carlos fue el último en dejar la sala, deteniéndose a su lado. «¿Todo bien?», preguntó gentilmente. «Solo procesando», respondió ella con una leve sonrisa. «Fue un día intenso, y aún no ha terminado», comentó él consultando su reloj. «Son apenas las 3 de la tarde. ¿Quieres salir de aquí? Creo que merecemos algunas horas lejos del hospital después de todo esto». La propuesta era tentadora, y por primera vez, Elena no se preocupó por las apariencias o rumores. «Me encantaría. ¿Dónde sugieres?» «¿Qué tal el castillo de Chapultepec? Dice la leyenda que nunca conocemos verdaderamente Ciudad de México hasta contemplar el atardecer. Desde allí, Elena sonrió levantándose. Una pausa para contemplar el horizonte parece perfecta después de días mirando apenas problemas inmediatos. Dejaron el hospital juntos, conscientes de las miradas que los seguían, pero ya no incomodados por ellas. En el coche, conversaron sobre los eventos del día, analizando el cambio de actitud del consejo y las próximas etapas del plan. Al llegar al castillo de Chapultepec, el cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados del atardecer. Caminaron, lado a lado por los jardines, el viento agitando suavemente los cabellos sueltos de Elena. «¿Sabes qué fue lo que más me impresionó hoy?», preguntó ella, deteniéndose para observar el horizonte. «¿Qué?». «Verte abandonar el traje impecable y meter las manos en la grasa para resolver un problema técnico. No es la imagen típica de un ejecutivo millonario». Carlos rió, un sonido genuino y relajado que ella raramente había escuchado antes. «Tal vez no sea un ejecutivo típico. Crecí fascinado por cómo funcionan las cosas. Desarmaba aparatos electrónicos para entender sus mecanismos. Mi padre quería que siguiera directamente hacia la administración de empresas, pero insistí en hacer ingeniería primero». «Un hombre de muchos talentos», observó Elena, su tono levemente provocativo. «Solo alguien que cree que para liderar efectivamente es necesario entender todos los aspectos de lo que se está gestionando». Se detuvieron en un punto privilegiado para observar el atardecer, sus siluetas recortadas contra el cielo flamante. Sin planear, Elena encontró su mano, entrelazando sus dedos con los de él. Carlos la miró, sorprendido y visiblemente conmovido por el gesto espontáneo. «Elena», comenzó él, su voz cargada de emoción contenida. «No digas nada ahora», pidió ella suavemente. «Solo vamos a aprovechar este momento. Tuvimos complicaciones suficientes por un día». Él asintió, apretando gentilmente su mano, y juntos observaron el sol sumergirse en el horizonte, tiñendo el cielo en tonos de dorado y carmesí. En aquel momento de perfecta serenidad, con la brisa acariciando sus rostros y el calor de Mindunitsi, la mano de él contra la suya, Elena se permitió por primera vez admitir la verdad que su corazón ya conocía. Estaba irremediablemente enamorada de Carlos Mendoza. Las semanas siguientes trajeron una nueva dinámica al Hospital San Vicente. El plan de reestructuración
avanzaba a pasos agigantados, con reformas físicas, actualizaciones tecnológicas y entrenamientos que gradualmente transformaban la institución. La asociación con el Grupo Mendoza estaba formalizada, trayendo la tan necesaria estabilidad financiera sin comprometer la esencia asistencial que definía al hospital desde hacía décadas. Para Elena y Carlos, el período fue marcado por largas jornadas de trabajo que, paradójicamente, parecían insuficientes para contener todo lo que deseaban realizar juntos. La relación entre ellos había evolucionado de forma casi imperceptible. Pequeños gestos de afecto, conversaciones que se extendían mucho más allá de las cuestiones profesionales, miradas que comunicaban más que las palabras jamás conseguirían. Tras el episodio en el castillo de Chapultepec, algo había cambiado fundamentalmente. Ninguno de los dos mencionó explícitamente el momento en que sus manos se entrelazaron mientras contemplaban el atardecer, pero aquel simple gesto había derribado una barrera invisible. Ya no eran apenas colegas, ni siquiera apenas amigos. Habitaban ahora aquel espacio indefinido y electrizante entre amistad y algo mucho más profundo. En un viernes particularmente agitado, Elena finalizaba informes en su oficina cuando Fernanda apareció en la puerta, una sonrisa maliciosa en los labios. «Reunión de emergencia en la sala de médicos en 5 minutos», anunció la amiga. Elena levantó los ojos confusa. «¿Qué reunión? No recibí ningún comunicado». «No es ese tipo de reunión, querida. Es una pequeña celebración sorpresa que organizamos para el cumpleaños del doctor Olivares. Habrá pastel». «Dios mío, es hoy. Completamente lo olvidé». «Relájate. Incluí tu nombre en la lista de contribución. Me debes 20 pesos por el regalo colectivo, un estetoscopio digital que él viene codiciando desde hace meses». Elena sonrió agradecida por la eficiencia de la amiga. «Eres la mejor. Estaré allí en 5 minutos. Solo necesito terminar de firmar estos formularios». Cuando Fernanda salió, Elena se apresuró para concluir la tarea, no queriendo perderse la pequeña celebración. El doctor Olivares era más que un mentor. Se había convertido en una figura casi paterna a lo largo de los años, especialmente tras el fallecimiento de su propio padre. Estaba guardando los documentos en el cajón cuando notó un sobre oficial sobre su escritorio que no estaba allí antes. Curioso, lo abrió y encontró una invitación formal en papel membretado. «Es con gran satisfacción que invitamos a la doctora Elena Ramírez para integrar el equipo del Instituto Cardiopulmonar de Monterrey como coordinadora de enfermería en investigación clínica. El instituto, reconocido internacionalmente por su excelencia, ofrece condiciones excepcionales de trabajo y oportunidades de desarrollo académico». Elena sintió el corazón acelerarse mientras leía los detalles. El Instituto Cardiopulmonar era una de las instituciones más prestigiosas de América Latina, combinando asistencia de punta e investigación avanzada. La posición ofrecida representaba un salto significativo en su carrera: mayor remuneración, participación en investigaciones internacionales, posibilidad de maestría y doctorado con beca integral. En cualquier otro momento de su vida, habría considerado aquella invitación un sueño realizado, una oportunidad irrechazable. Ahora, sin embargo, su primera reacción fue de conflicto y confusión. Dejar Ciudad de México significaría abandonar no solo el proyecto de revitalización del San Vicente, sino también Carlos, susurró para sí misma, el nombre escapando de sus labios como una confesión involuntaria. Guardó la invitación en su bolso, decidiendo que aquel no era el momento para contemplar decisiones tan complejas. Se dirigió a la sala de médicos, donde encontró a un pequeño grupo reunido alrededor del doctor Olivares, que parecía simultáneamente avergonzado y emocionado con la atención. «Elena, finalmente», exclamó el cardiólogo al verla. «Pensé que me ibas a abandonar en este momento de vergüenza pública». Ella rió, abrazándolo afectuosamente. «Nunca, doctor. Felicidades». La celebración era simple, pero llena de calor humano. Exactamente como el homenajeado, que siempre prefirió gestos genuinos a grandes demostraciones. Elena notó que Carlos también estaba presente,
conversando animadamente con algunos médicos en un rincón de la sala. Sus miradas se cruzaron brevemente, y la sonrisa que él le dirigió causó aquella ahora familiar ondulación en su estómago. Después de las felicitaciones colectivas y la distribución del pastel, Elena se acercó al doctor Olivares, que saboreaba su trozo en relativo aislamiento, observando la interacción de los colegas con expresión satisfecha. 65 años, ¿eh?, comentó ella, sentándose a su lado. Jamás lo adivinaría por su energía. La medicina nos mantiene jóvenes, mi querida, o por lo menos demasiado ocupados para percibir el tiempo pasando. Él la estudió por un momento, su mirada perspicaz identificando algo más allá de su sonrisa. ¿Pasó algo? Pareces distante. Elena vaciló. El cardiólogo siempre había sido su confidente más confiable en el hospital, pero esta vez la situación era particularmente delicada. Recibí una propuesta del Instituto Cardiopulmonar de Monterrey, reveló finalmente, manteniendo la voz baja. Coordinación de Enfermería en Investigación Clínica. Las cejas canosas del médico se alzaron en sorpresa. Impresionante. El instituto es de primera línea. Conozco al director científico desde hace mucho tiempo. Sería un avance significativo para tu carrera. Sí, lo sería, pero, incentivó él, captando la vacilación en su voz. Elena suspiró, sus ojos involuntariamente buscando a Carlos del otro lado de la sala. Pero el San Vicente está pasando por una transformación importante. Siento que mi trabajo aquí no está completo. El doctor Olivares siguió su mirada, una sonrisa comprensiva suavizando sus facciones. ¿Solo el trabajo, Elena? ¿O hay otros vínculos que hacen la decisión más compleja? Ella sintió que el rostro se le calentaba levemente. ¿Soy tan transparente? Solo para quien te conoce hace tanto tiempo como yo, tranquilizó el médico. Y si me permites, la observación. Creo que el sentimiento es mutuo. Elena no confirmó ni negó, pero su silencio era respuesta suficiente. ¿Qué debo hacer?, preguntó finalmente, genuinamente en busca de orientación. Eso, mi querida, solo tú puedes responder. Pero puedo sugerir que antes de tomar cualquier decisión, tengas una conversación franca con él. La claridad es siempre el mejor camino, especialmente cuando el corazón está involucrado. La celebración se dispersó gradualmente, con los profesionales regresando a sus puestos. Elena buscó a Carlos con la mirada, pero él aparentemente ya había salido. Verificó su celular y encontró un mensaje suyo. Tuve que salir para una reunión en la oficina central del grupo. ¿Cena esta noche? Tengo novedades para compartir. 20 os en El Sabor Mexicano. El Sabor Mexicano era uno de los restaurantes más sofisticados de Ciudad de México, conocido por su cocina contemporánea que fusionaba influencias mexicanas e internacionales. Definitivamente no era el tipo de lugar que frecuentaban para sus usuales discusiones de trabajo. Confirmado. También tengo algo importante para conversar, respondió, sintiendo una mezcla de ansiedad y expectativa. El resto del día pasó en un borrón de actividades, su mente constantemente regresando a la invitación del instituto y a la inminente conversación con Carlos. A las 19:08, Elena ya estaba en casa, contemplando su guardarropa con indecisión poco característica. Finalmente optó por un vestido verde esmeralda que realzaba sus ojos y su piel morena, elegante sin ser excesivamente formal. El Sabor Mexicano quedaba en la colonia Polanco, en una casona colonial primorosamente restaurada con vista al bosque de Chapultepec. Cuando llegó, Carlos ya la aguardaba en la entrada, impecable en un traje azul marino que parecía haber sido hecho a medida, lo que, conociéndolo, probablemente era el caso. «Estás deslumbrante», elogió él sinceramente, besándola en 1902 la mejilla, un gesto que se había vuelto habitual entre ellos, pero que nunca fallaba en acelerar su corazón. «Gracias. Tú tampoco te ves nada mal», respondió con una sonrisa, apreciando la forma como la fina tela del traje asentaba perfectamente en sus anchos hombros. El maître los condujo a una mesa reservada en la terraza, posicionada estratégicamente para
ofrecer privacidad y una vista espectacular del bosque iluminado por las luces de la ciudad. Una botella de champán reposaba en un cubo de hielo al lado de la mesa. ¿Estamos celebrando algo? Sí, preguntó Elena mientras se acomodaba en la silla que Carlos gentilmente había retirado para ella. En realidad, sí, confirmó él, haciendo un gesto para que el sommelier abriera la botella. La fase final del proyecto de modernización fue aprobada hoy por el Consejo. Las obras de la nueva ala pediátrica comienzan en 2 semanas. Carlos, eso es maravilloso, exclamó Elena, genuinamente feliz. La nueva ala pediátrica había sido un sueño acariciado durante años, siempre, postergado por restricciones financieras. El hospital realmente está renaciendo bajo tu liderazgo. Nuestro liderazgo, corrigió él, alzando su copa después de que el sommelier sirviera el champán. Este es tanto tu proyecto como mío, Elena. Jamás lo habría conseguido sin tu visión y tu compromiso. Brindaron el tintineo de las copas cristalinas resonando en la noche cálida de Ciudad de México. La conversación fluyó fácilmente mientras apreciaban la excelente gastronomía. Discutieron los detalles del nuevo proyecto, rieron con anécdotas del hospital, compartieron memorias de infancia. A cada minuto que pasaba, Elena se sentía simultáneamente más cómoda y más angustiada, sabiendo que eventualmente necesitaría mencionar la invitación de Monterrey. Fue durante el postre, un sofisticado pastel de chocolate con jarabe de maracuyá, que Carlos finalmente tomó. Sus manos sobre la mesa, sus ojos fijos en los de ella con una intensidad que hizo que su respiración fallara momentáneamente. «Elena, hay otra razón para esta cena», comenzó él, su voz más grave que lo habitual. «Estas últimas semanas trabajando a tu lado han sido las más significativas de mi vida. Me has desafiado en mis certezas, has expandido mi visión y sin darte cuenta te has vuelto esencial para mí. No solo como colega, sino como...» Él vaciló, buscando las palabras correctas. «Como alguien que cambió completamente mi perspectiva sobre lo que realmente importa». El corazón de Elena latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. «Carlos, por favor, déjame concluir», pidió él gentilmente. «Sé que nuestra relación comenzó en circunstancias complicadas. Sé que hay diferencias en nuestros mundos y que tal vez yo no sea lo que tú imaginarías para tu vida. Pero no puedo negar más lo que siento por ti, Elena. La verdad es que yo recibí una propuesta para trabajar en Monterrey», interrumpió ella abruptamente, las palabras escapando antes de que pudiera contenerlas. La expresión de Carlos se congeló, la declaración claramente incompleta flotando entre ellos como un pájaro con el vuelo interrumpido. «¿Monterrey?», repitió él, sus dedos aflojando levemente el apretón en las manos de ella. «El Instituto Cardiopulmonar, Coordinación de Enfermería en Investigación Clínica», explicó Elena, odiándose por haber elegido aquel momento para revelar la noticia, pero incapaz de oír lo que él estaba a punto de decir, mientras aquella información pesaba en su conciencia. «Entiendo», dijo Carlos después de un momento, su voz estudiadamente neutra. «Es una oportunidad significativa. ¿Cuándo recibiste la propuesta?» «Hoy. La invitación formal llegó esta tarde». Él asintió lentamente, procesando la información. «¿Y ya decidiste si vas a aceptar?» Elena vaciló, estudiando. El rostro de él, la expresión cuidadosamente compuesta que no conseguía ocultar completamente la mezcla de sorpresa y aprensión en sus ojos. «No. En realidad, esperaba discutir esto contigo». Una leve sonrisa retornó a los labios de Carlos. «¿Conmigo? ¿Como tu jefe o como algo más?» La pregunta flotó entre ellos, cargada de significados y posibilidades. «Como alguien cuya opinión valoro profundamente», respondió ella diplomáticamente, aunque sus ojos comunicaban un mensaje más personal. «Como alguien que se ha vuelto importante para mí». Carlos respiró hondo, pareciendo recalibrar sus pensamientos. Profesionalmente, sería deshonesto si no reconociera que es una oportunidad excepcional. El instituto tiene reputación internacional, recursos para investigación que el SAN
Vicente, incluso con todas las mejoras, no podrá igualar a corto plazo. Hizo una pausa, sus ojos nunca dejándolos de ella. Personalmente, la idea de no verte todos los días, de no trabajar más juntos, de no tener más nuestros almuerzos y conversaciones, sacudió la cabeza ligeramente. Sería una pérdida inmensa para mí, Elena, mayor de lo que consigo expresar adecuadamente. El silencio que siguió estaba cargado de emoción contenida, de palabras no dichas que ambos sentían vibrar en Mintis en el aire entre ellos. «¿Cuánto tiempo tengo para decidir?», preguntó Carlos finalmente. «La invitación menciona 2 semanas para respuesta formal», respondió ella. 2 semanas, repitió él pensativamente. Tiempo suficiente para considerar cuidadosamente todos los aspectos de la decisión. Sí. Otro silencio, más ligero ahora, como si una parte de la tensión se hubiera disipado con el reconocimiento explícito de la situación. «Elena», dijo. Carlos finalmente, su voz suave pero decidida. «Antes de tu revelación estaba a punto de decir algo importante, algo personal». Ella sintió que su corazón se aceleraba nuevamente. «Lo sé, y te interrumpí. Perdóname. No te disculpes. Tal vez haya sido mejor así. Antes de compartir mis sentimientos plenamente, quiero que tengas claridad sobre tus opciones, que tomes tu decisión sobre Monterrey sin el peso de complicaciones emocionales». Había nobleza en aquella postura, percibió Elena. Él estaba deliberadamente retrocediendo para no influenciar indebidamente su elección profesional. Eso solo intensificó el torbellino de emociones que ya sentía. «¿Y si te digo que ya estoy emocionalmente complicada?», preguntó ella, una leve sonrisa jugando en sus labios. Los ojos de Carlos brillaron con una mezcla de sorpresa y esperanza. «Entonces diría que somos 2», respondió él, apretando gentilmente sus manos. «Pero aún así, necesito que pienses cuidadosamente sobre esta oportunidad. Tu carrera, tus sueños profesionales, son demasiado importantes para ser comprometidos por impulsos del corazón, por más genuinos que sean». Elena asintió, reconociendo la sabiduría en sus palabras, aunque una parte de ella deseara simplemente ignorar la invitación de Monterrey y sumergirse de cabeza en lo que fuera que estuvieran haciendo entre ellos. «Prometo pensar con cuidado», garantizó. «Pero tú también necesitas prometerme algo». «¿Qué?». «Que independientemente de mi decisión, terminaremos esta conversación. Que dirás lo que estabas a punto de decir esta noche». Una sonrisa lenta iluminó el rostro de Carlos, alcanzando sus ojos y suavizando sus facciones de una forma que hizo que el corazón de Elena se contrajera con ternura. «Prometo». El resto de la cena transcurrió en un clima más ligero, aunque la tensión subyacente de la decisión inminente permanecía como una nota grave bajo la melodía de su interacción. Cuando finalmente salieron del restaurante, la noche estaba perfectamente clara. El cielo de Ciudad de México, salpicado de estrellas que parecían parpadear en complicidad con los secretos no revelados entre ellos. En el estacionamiento se detuvieron junto al coche de Elena, una proximidad electrizante entre sus cuerpos. «Gracias por la cena», dijo ella suavemente. «Fue una noche perfecta, a pesar de mi revelación inoportuna». «Al contrario», respondió Carlos tocando levemente su rostro. «Prefiero siempre la verdad, incluso cuando desafía mis expectativas. Es una de las muchas cualidades que admiro en ti, Elena Ramírez, tu honestidad inquebrantable». El contacto de sus dedos en su piel era como electricidad suave, enviando escalofríos por su columna. Por un momento, pareció que él iba a besarla, su rostro inclinándose casi imperceptiblemente en dirección al de ella. En vez de eso, sin embargo, depositó un beso delicado en su frente, un gesto simultáneamente tierno y respetuoso. «Buenas noches, Elena, y recuerda, cualquiera que sea tu decisión, estaré aquí para apoyarte». Mientras conducía hacia casa bajo el cielo estrellado de Ciudad de México, Elena se sentía simultáneamente ligera y pesada, ligera por lo que había sido casi dicho, por los sentimientos finalmente reconocidos, aunque no completamente,
articulados, pesada por la decisión que necesitaba tomar, por el inevitable sacrificio que cualquier elección implicaría. Monterrey significaba avance profesional, reconocimiento, nuevos horizontes académicos. Ciudad de México representaba raíces, conexiones personales profundas y ahora la posibilidad de un amor que había surgido de la forma más inesperada, desafiando todas sus presunciones iniciales sobre Carlos Mendoza. Al entrar en su apartamento, silencioso, Elena caminó directamente hacia el balcón, contemplando la ciudad que siempre había sido su hogar. Las luces de Ciudad de México centelleaban como reflejos de las estrellas arriba, y en algún lugar en aquel mar de brillos estaba Carlos, probablemente tan despierto como ella, tan dividido como ella, tan inesperadamente enamorado como ella. 2 semanas para decidir no solo sobre un empleo, sino sobre el rumbo de su vida. 2 semanas que, ella ya sabía, serían las más largas y más cruciales que jamás había enfrentado. El plazo de 2 semanas concedido por el Instituto Cardiopulmonar parecía simultáneamente una eternidad y un parpadeo para Elena. Cada día en el Hospital San Vicente ahora cargaba un peso adicional. Observaba los pasillos, los pacientes, los colegas con la mirada de quien tal vez estuviera despidiéndose. La posibilidad de partir hacía que cada detalle fuera más vívido, cada momento más precioso. Su relación con Carlos había entrado en un extraño limbo. Continuaban trabajando juntos con la misma eficiencia y sintonía de antes, pero había una delicadeza casi dolorosa en sus interacciones, como si ambos pisaran en un terreno frágil, temiendo presionar demasiado o decir algo que pudiera inclinar la balanza de su decisión. Fiel a su promesa, Carlos no mencionaba la invitación de Monterrey, a menos que Elena sacara el tema. Él cumplía meticulosamente su compromiso de darle espacio para decidir sin influencias emocionales, aunque sus ojos frecuentemente comunicaban lo que sus palabras evitaban. En una tarde particularmente tranquila, Elena se encontraba en la antigua habitación de Carlos, ahora reformada como parte del ala cardiológica, pero aún el mismo espacio físico donde 15 años antes un adolescente había luchado por su vida bajo los cuidados del doctor Olivares. El paciente actual, señor Joaquín, un señor de 80 años recuperándose de un bypass cardíaco, dormía serenamente mientras ella verificaba sus signos vitales. «¿Sabe, enfermera?», dijo el anciano abriendo los ojos inesperadamente. «Cuando llegué aquí estaba preparado para lo peor. Mi padre y mi abuelo no pasaron de los 70, ambos con problemas del corazón». Elena sonrió, ajustando la almohada para dejarlo más cómodo. «Pero la medicina ha evolucionado mucho desde entonces, señor Joaquín, y usted es fuerte». «No es solo eso», insistió él con la sabiduría calma de los ancianos. «Es este lugar. Tiene algo especial aquí, una energía buena. ¿Sabe? Como si las paredes guardaran historias de curación y esperanza». Las palabras del paciente tocaron a Elena profundamente. Ella conocía aquella sensación. Era precisamente lo que la había atraído al San Vicente desde sus días como pasante. El hospital no era solo un conjunto de equipos y procedimientos, era un organismo vivo, pulsante de historias humanas entrelazadas. «Entiendo perfectamente lo que quiere decir», respondió ella, sentándose brevemente en el borde de la cama. «Esta habitación específicamente tiene una historia especial. Hace 15 años un joven estuvo internado aquí por meses, luchando contra una condición cardíaca grave. Hoy es un hombre saludable y exitoso». Los ojos del anciano brillaron con interés. «¿De verdad? ¿Y dónde está este muchacho ahora?». Elena vaciló, una sonrisa involuntaria suavizando sus facciones. «Más cerca de lo que usted imagina». Al salir de la habitación, se encontró con Carlos en el pasillo, su rostro iluminándose al verla, como siempre ocurría. Él cargaba una carpeta de documentos y parecía ligeramente ansioso. «¿Me buscabas?», y preguntó ella. «En realidad sí», confirmó él. «Tenemos una reunión inesperada con representantes de la Secretaría Estatal de Salud. Aparentemente, el éxito de nuestro modelo de reestructuración llamó la atención».
Están considerando implementar algo similar en otros hospitales públicos de la región. La noticia era sorprendente y gratificante. El reconocimiento de que su trabajo conjunto había creado algo verdaderamente innovador y valioso. Eso es increíble, Carlos. ¿Cuándo será la reunión? En 1 hora, en el auditorio principal. Sé que es un aviso a última hora, pero estaré allí, garantizó ella prontamente. Él asintió, pareciendo querer decir algo más, pero conteniéndose. Había una tensión casi palpable entre ellos, palabras no dichas, sentimientos contenidos, expectativas suspendidas en el aire como notas musicales a la espera de resolución. Elena, dijo él finalmente, su voz más suave, quedan solo 3 días para tu decisión sobre Monterrey. Sé que prometí no presionar, pero ¿ya llegaste a alguna conclusión? El corazón de ella se aceleró. Era la primera vez en casi 2 semanas que él mencionaba directamente el asunto. Todavía. Estoy considerando todos los aspectos, respondió ella cuidadosamente. Es una decisión difícil. Carlos asintió comprensivo. Claro, solo cuando decidas, me gustaría ser el primero en saber. Si es posible. Lo serás, prometió ella, sintiendo un nudo formarse en su garganta. La reunión con la Secretaría de Salud fue un éxito inequívoco. Los representantes gubernamentales quedaron visiblemente impresionados con los resultados del plan de reestructuración. La combinación de modernización tecnológica, reorganización administrativa y principalmente el modelo humanizado de cuidado que conseguía equilibrar eficiencia y acogimiento. Elena observaba a Carlos con creciente admiración mientras él presentaba los datos y respondía a las preguntas técnicas. Su pasión por el proyecto era evidente en cada palabra, cada gesto. No era solo un ejecutivo cumpliendo una misión, sino un hombre profundamente comprometido con la transformación positiva de la salud. Cuando llegó su turno de hablar sobre los cambios en enfermería, Elena se sintió momentáneamente dividida. ¿Cómo podría defender con tanta convicción un proyecto que tal vez estuviera a punto de abandonar? La incongruencia pesaba en su conciencia, haciendo sus palabras menos fluidas que lo habitual. Tras la reunión, mientras los visitantes se despedían, el doctor Olivares se acercó discretamente. ¿Todo bien, Elena? Parecías un poco distraída durante tu presentación. Estoy solo cansada, doctor, justificó ella, aunque sabía que el perspicaz cardiólogo difícilmente se contentaría con aquella explicación superficial. Murmuró él, no convencido. ¿Y tu decisión sobre Monterrey? El plazo se está acercando, ¿no? 3 días, confirmó ella, sintiendo el peso de aquella cuenta regresiva. El médico la estudió por un momento, sus ojos experimentados pareciendo ver más allá de su expresión cuidadosamente neutra. ¿Sabes qué siempre me impresionó de ti, desde tus tiempos de pasante?, preguntó él retóricamente. Tu capacidad de equilibrar razón y emoción. Muchos profesionales de salud oscilan entre extremos, o son excesivamente técnicos olvidando el lado humano, o son tan emotivos que comprometen el juicio clínico. Tú siempre encontraste el punto perfecto entre esas polaridades. Elena sonrió, conmovida por el elogio inesperado. Gracias, doctor. Significa mucho, viniendo de usted. Aplica esa misma sabiduría a tu decisión actual, aconsejó él. No permitas que solo la razón o solo la emoción determine tu camino. El corazón y la mente necesitan estar alineados para que encontremos verdadera satisfacción en nuestras elecciones. Con esas palabras enigmáticas, el cardiólogo se alejó, dejando a Elena inmersa en reflexiones aún más profundas. El día siguiente, amaneció con una tormenta tropical típica de la capital, lluvia intensa que transformaba las calles en pequeños ríos, relámpagos ocasionales iluminando el cielo gris. Elena llegó al hospital ligeramente retrasada, sus zapatos empapados a pesar del paraguas. Encontró a Carlos en el vestíbulo principal, conversando con un equipo de técnicos que analizaba una filtración en el techo. Al verla, su rostro se iluminó con aquella sonrisa que ahora era tan familiar y tan preciosa para ella. «Buenos días», saludó él acercándose.
¿Sobreviviste al diluvio? Más o menos, respondió ella indicando los zapatos mojados. Parece que vamos a tener problemas con esta lluvia. Ya estamos monitoreando los puntos críticos. La nueva impermeabilización de la cubierta está siendo probada en 1900 en condiciones reales, comentó él, volviendo la atención hacia el techo, donde una pequeña mancha de humedad se formaba. Trabajaron lado a lado durante toda la mañana, coordinando equipos para garantizar que ningún sector fuera perjudicado por la tormenta. Elena admiraba la calma y eficiencia de Carlos frente a la situación adversa, una faceta más de aquel hombre que continuaba sorprendiéndola positivamente cada día. Cerca del mediodía, cuando la lluvia finalmente comenzaba a disminuir, fueron informados que una de las ambulancias del hospital se había involucrado en un accidente leve en el Paseo de la Reforma, sin heridos graves, pero el vehículo necesitaría ser remolcado. «Voy a verificar personalmente», decidió Carlos. «Necesito garantizar que el seguro sea activado correctamente». «Iré contigo», se ofreció Elena impulsivamente. «Puedo evaluar si hay necesidad de reemplazo de equipos médicos de la ambulancia». Juntos, enfrentaron las calles aún inundadas en el coche de Carlos. La proximidad en el espacio confinado del vehículo intensificaba la tensión no resuelta entre ellos. Cada movimiento casual que resultaba en un toque accidental parecía cargado de significados implícitos. Después de resolver la situación de la ambulancia, Carlos sugirió que almorzaran en un pequeño restaurante cercano, en vez de regresar inmediatamente al hospital. «He evitado momentos a solas contigo para no parecer que estoy tratando de influenciar tu decisión», confesó él mientras se acomodaban en una mesa discreta. «Pero extraño nuestras conversaciones». Elena sintió una onda de ternura. «Yo también», admitió suavemente. «Estas 2 semanas han sido extrañas». «Extrañas», concordó él con una sonrisa melancólica. «Es una buena palabra para describir el limbo en que nos encontramos». El almuerzo transcurrió en una atmósfera de intimidad recuperada. Hablaron sobre el hospital, sobre la infancia en la Ciudad de México, sobre libros y películas favoritas. Por un momento, era como si la decisión pendiente de Monterrey no existiera, como si fueran solo 2 personas disfrutando de la compañía una de la otra, sin el peso de elecciones inminentes. Fue durante el postre, un simple flan de cajeta, que ambos adoraban, que Carlos finalmente abordó el asunto que flotaba entre ellos. «Elena», comenzó él, su voz súbitamente seria, «mañana es el plazo final para tu respuesta al instituto. Sé que prometí no interferir, pero hay algo que necesito decir antes de que tomes tu decisión». Ella sintió el corazón acelerarse, sabiendo instintivamente que este era el momento que ambos habían postergado por 2 semanas. «Te escucho», animó, su voz poco más que un susurro. «Desde aquella noche en el restaurante, he respetado tu espacio para decidir libremente sobre tu futuro profesional, pero no puedo dejar que decidas sin conocer completamente lo que está en juego». Él respiró hondo, sus ojos fijos en los de ella. «Elena Ramírez, me enamoré de ti. No lo planeé, no lo esperaba. Ciertamente no imaginé que ocurriría así», comenzando con una discusión en la fila del almuerzo. Una pequeña sonrisa curvó los labios de ella ante el recuerdo de aquel primer encuentro tenso. «La verdad es que transformaste mi visión no solo sobre el hospital, sino sobre mi propia vida», continuó él. «Comencé este proyecto pensando en retribuir algo al lugar que salvó mi vida cuando adolescente. Ahora percibo que encontré mucho más que eso. Encontré a alguien que me hace querer ser mejor cada día, alguien cuyo coraje e integridad me inspiran constantemente». Las palabras llegaban a Elena como ondas cálidas, disolviendo las últimas barreras que mantenía erguidas alrededor de su corazón. «No estoy pidiendo que te quedes por mi causa», aclaró Carlos. «Si Monterrey es el camino correcto para ti, profesionalmente, apoyaré tu decisión. Solo quiero que sepas que si eliges quedarte, no estarás solo continuando un trabajo. Estarás dando una oportunidad para explorar juntos lo que comenzamos a construir.
y prometo que haré todo a mi alcance para garantizar que nunca te arrepientas de esa elección. Lágrimas inesperadas empañaron la visión de Elena, la emoción finalmente desbordando tras 2 semanas de contención. Carlos inmediatamente extendió la mano sobre la mesa, sus dedos encontrando los de ella en un contacto que comunicaba más que palabras. «No necesitas responder ahora», aseguró él gentilmente. «Solo quería que supieras toda la verdad antes de decidir». Elena respiró, hondo, tratando de controlar la emoción para articular sus pensamientos con claridad. «Carlos, yo...» El toque estridente de su celular interrumpió el momento. Era el hospital. Una emergencia en el sector de cardiología exigía su presencia inmediata. Un paciente en estado crítico, justamente aquel con quien había conversado el día anterior, Sir Joaquín explicó rápidamente a Fernanda, quien hizo la llamada. «Vamos en camino». Corrieron de vuelta al coche, el momento de revelación pospuesto por la urgencia profesional que ambos respetaban por encima de todo. Durante todo el trayecto, intercambiaron apenas informaciones técnicas sobre el caso, sus mentes instantáneamente reconectadas al modo de trabajo eficiente que desarrollaron a lo largo de los meses. Al llegar al hospital, fueron inmediatamente a la UCI, donde el señor Joaquín había sido transferido tras una súbita arritmia cardíaca. Elena se sumergió en la atención, trabajando lado a lado con el doctor Olivares para estabilizar al anciano. Carlos permaneció cerca, coordinando al equipo de soporte y garantizando que todos los recursos necesarios estuvieran disponibles inmediatamente. Fueron 3 horas de intenso trabajo hasta que finalmente el paciente se estabilizó. Exhausta, pero aliviada, Elena observaba los monitores cardíacos ahora mostrando signos vitales normalizados. «Él estará bien», aseguró el doctor Olivares, retirando el estetoscopio, «gracias a tu rápida intervención y a la excelente coordinación del equipo». Al salir de la UCI, Elena, Carlos y el cardiólogo intercambiaron miradas de satisfacción profesional, aquella sensación única que solo profesionales de salud conocen al arrancar a alguien de las garras de una situación crítica. «Ustedes dos forman una asociación extraordinaria», comentó el doctor Olivares, mirando significativamente de uno a otro. «Sería una lástima ver esto separado». Con una sonrisa enigmática, el médico se alejó, dejándolos solos en el pasillo silencioso. «Él no es nada sutil», comentó Carlos con una pequeña sonrisa. «Nunca lo fue», concordó Elena, sintiéndose súbitamente agotada física y emocionalmente. «Carlos, sobre nuestra conversación en el restaurante». Él levantó la mano, interrumpiéndola gentilmente. «No ahora. Estás exhausta. Acabamos de pasar por una emergencia intensa. No es el momento para decisiones importantes». Elena asintió agradecida por su comprensión. «Mañana», prometió ella, «mañana tendrás mi respuesta, tanto para el instituto como para ti». Aquella noche, sola en su apartamento, Elena contemplaba la ciudad iluminada desde su balcón. La lluvia había cesado completamente, dejando el aire limpio y las estrellas excepcionalmente brillantes en el cielo de la Ciudad de México. Era como si la naturaleza ofreciera claridad tras la tormenta, tanto la literal como la emocional que había experimentado. Sobre su mesa de centro reposaban 2 documentos, la invitación formal del Instituto Cardiopulmonar y un papel en blanco donde había comenzado a escribir su respuesta. Las palabras no fluían, pues su mente continuaba repasando los eventos de las últimas semanas, especialmente la declaración interrumpida de Carlos en el restaurante. «El corazón y la mente necesitan estar alineados», había dicho el doctor Olivares. Durante días, Elena había intentado separar razón y emoción, como si fueran fuerzas antagónicas. Ahora percibía que la verdadera sabiduría estaba en reconocer que ambas formaban parte de quién era ella, tanto la profesional dedicada como la mujer que se había permitido enamorarse contra todas las expectativas iniciales. Con súbita claridad, tomó la pluma y finalizó su carta de respuesta en pocas líneas decisivas. Después envió un mensaje a Carlos. «¿Podemos encontrarnos mañana antes del turno? 7 euros en el castillo de Chapultepec».
La respuesta llegó casi instantáneamente. Estaré allí. El amanecer en el castillo de Chapultepec era un espectáculo que nunca perdía su magia. El sol emergiendo lentamente del horizonte, tiñendo el cielo en tonos de rosa y dorado que se reflejaban en el lago cristalino del parque. Elena llegó algunos minutos antes de la hora acordada, queriendo absorber la tranquilidad del momento antes de la conversación decisiva. Carlos apareció puntualmente, caminando por el sendero con pasos determinados. Vestía ropa casual, jeans y una camisa blanca simple que el viento matinal agitaba levemente. Parecía simultáneamente vulnerable y fuerte, una combinación que capturaba perfectamente la esencia del hombre que Elena había aprendido a conocer más allá de la fachada del ejecutivo exitoso. «Buenos días», saludó él, uniéndose a ella. «En el mirador». «Buenos días», respondió Elena sonriendo suavemente. «Gracias por venir. No me lo perdería por nada», aseguró él. Sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y aprensión, como si intentara prepararse para cualquier resultado. Elena respiró hondo, sintiendo el aire fresco del parque llenar sus pulmones. «Cuando recibí la invitación de Monterrey, pensé que sería la decisión más difícil de mi vida», comenzó ella. «Profesionalmente, representaba todo lo que siempre ambicioné: investigación, reconocimiento, avance en la carrera». Carlos asintió, su rostro cuidadosamente neutro mientras escuchaba. «Pero entonces percibí algo fundamental», continuó ella. «Lo que me atrajo hacia la enfermería nunca fue solo el conocimiento técnico o el reconocimiento profesional. Fue la conexión humana, la posibilidad de hacer diferencia en la vida de las personas en momentos de vulnerabilidad». Ella se giró completamente para encararlo, queriendo que él viera la convicción en sus ojos. «En los últimos meses, trabajando a tu lado para transformar el SAN, Vicente, redescubrí esa pasión en un nivel más profundo. No estamos solo mejorando procesos o modernizando equipos, estamos preservando y fortaleciendo un lugar donde personas encuentran curación y esperanza cuando más lo necesitan». Una pequeña luz de comprensión comenzó a brillar en los ojos de Carlos, pero él permaneció silencioso, dejándola completar su pensamiento. «Mandé mi respuesta al instituto anoche», reveló ella finalmente. «Agradecí sinceramente la oportunidad, pero informé que mi lugar está aquí en Ciudad de México, en el Hospital San Vicente». La expresión de Carlos se transformó, una sonrisa lenta iluminando su rostro mientras absorbía sus palabras. «Elena, ¿estás segura? No quiero que sacrifiques tus sueños profesionales por...» «No es un sacrificio», interrumpió ella firmemente. «Es una elección consciente. Percibí que podemos construir algo tan valioso aquí como cualquier instituto de investigación podría ofrecer. Con los recursos de la asociación que establecimos, podemos incluso crear un núcleo de investigación propio en el San Vicente, algo que combinaría lo mejor de ambos mundos». «Eso es perfectamente posible», concordó él, el entusiasmo profesional momentáneamente sobreponiéndose a la reacción personal. De hecho, ya había considerado esa posibilidad, pero no quería mencionarla para no parecer que estaba intentando convencerte de quedarte. Elena sonrió conmovida por su constante preocupación en respetar su autonomía. «Y hay otro motivo para mi decisión», continuó ella, dando un paso en su dirección. «Un motivo que tiene ojos castaños, sonrisa irresistible y la increíble capacidad de transformar una discusión en la fila del almuerzo en algo que cambiaría completamente mi vida». Carlos rió suavemente, disminuyendo aún más la distancia entre ellos. «Aquella discusión fue la mejor cosa que me ha ocurrido», confesó él, «aunque en la época pensé que eras la mujer más terca que jamás había conocido». «Y yo pensé que eras solo otro ejecutivo arrogante», rebatió ella con una sonrisa traviesa. «Cuán equivocados estábamos». «O tal vez no completamente», bromeó él. «Todavía eres terca, y yo todavía puedo ser arrogante ocasionalmente. Es por eso que funcionamos tan bien juntos», observó Elena. «Nos equilibramos uno al otro».
Estaban ahora a centímetros de distancia, el viento matinal agitando suavemente los cabellos sueltos de ella, el sol naciente bañándolos en luz dorada. «Elena», dijo Carlos, su voz baja e intensa, «cuando interrumpiste mi declaración en el restaurante, estaba a punto de decir que te amo, que me enamoré de tu